Es momento de escuchar nuestro mensaje de esperanza. Somos Iglesia Oasis de Crystal Lake. Así que muchísimas gracias una vez más por acompañarnos. Semana 5, creciendo nuestra fe, perdón. Oigan, de plano como que me pongo agresivo porque todos se me sientan atrás y me dejan solitas las vacías de aquí, las sillas vacías, o como que me dan así espacio como para que el pastor, órale, prenda camino. Bueno, si ustedes tienen más adelante unas piedras, no es cierto. Si la próxima semana les invito a que ocupen los primeros lugares. ¿A poco cuando lleguemos al cielo vamos a ver a Dios así como que de leguitos? Ahora, no es que se compare yo que soy Dios, no, ¿verdad? Pero vamos a hablar acerca de algo importante y maravilloso que es la palabra de Dios, esta palabra tan preciosa que tiene vida y que Dios hoy ha proveído para cada uno de nosotros. Así que antes de empezar, ¿por qué no me acompaña a hacer una oración? ¿Me acompañan, por favor? Amantísimo Dios Padre Celestial, muchas gracias en esta hermosa mañana por permitirnos estar en este lugar juntos, algunos por primera vez, segunda vez, tercera ocasión, para alabarte, para exaltarte, para entonar alabanzas que hablan de tu grandeza, que hablan de tu poder, pero también hablan de tu fidelidad y de tus promesas, que hoy nos vienes a recordar, Señor. Permite, Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, habla a nuestros corazones y que esta palabra, Señor, tenga el efecto que siempre ha tenido de vida, de prosperidad, de consolación y transformación en cada uno de nosotros. Prepara nuestros corazones, habla nuestros entendimientos y que lo que hoy se hable, Señor, sea esto solamente tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Semana 5, caminando nuestra fe. Hoy no traje mi plantita porque ¿qué cree que le pasó a mi plantita? Amaneció bien empachada de tanta agua en la noche, que cayó un aguacero ahí por mi ranchito, que cuando desperté salí a verla y estaba así como que, entonces la tuve que arreglar, y es que si la traigo aquí así como que se iba a escurrir demasiado. Pero mi pregunta es, ¿cuántos de ustedes recibieron esa plantita la primera vez? Ahora resulta que nadie, porque saben cuál es la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Cómo van? Bueno, esa plantita que había traído, la voy a traer la próxima semana, era un recordatorio de que hagamos esa plantita nuestra fe. Así como estamos viendo esa plantita, imagínense que ese es uno de los futuros árboles más grandes y esplendorosos, ¿no?, que pueda haber en esa área. Pero empieza por un retoñito. Y lo interesante es de que cada semilla, es increíble cómo Dios lo diseña. La semilla tiene que morir para que pueda dar vida, te pueda dar fruto, pueda entender su verdadera naturaleza. ¿No es increíble eso? ¿Cómo es posible que alguien tenga que morir primero, o un ser vivo, un organismo vivo, tenga que morir para poder vivir? Bueno, pues eso se lo vamos a preguntar a Dios, que es todopoderoso y maravilloso, pero de la simpleza Dios hace muchísimas cosas. Y nuestra vida no es nada diferente. La palabra de Dios dice en Romanos que estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. No había salvación. Pero Dios, en su infinita bondad y infinita misericordia y gracia, manda a su Hijo Jesucristo, que no se negó a venir a esta tierra a morir por usted y por mí, para crear un camino hacia el Padre, reconciliarnos, porque si estábamos muertos en nuestro pecado, Dios aborrece el pecado, entonces no teníamos ninguna opción para poder llegarnos al Padre, solamente tenía que morir la sangre o derramar la sangre de un inocente perfecto, sin mancha y sin arruga, Jesucristo. Lo hizo en la cruz del Calvario para que usted y yo podamos tener acceso directo a nuestro Dios Padre, para poder, ¿qué? ¿Contemplarle? Sí, pero ¿para qué más tenemos acceso a nuestro Dios Padre? ¿Para ponerlo en una foto bonita en nuestra sala y decir, nuestro Dios? No, para que nosotros podamos tener una relación constante, genuina, y que podamos en nuestra jornada ser dirigidos por nuestro Padre Celestial, sin importar la jornada. Me encanta porque tenemos a un Dios que está dispuesto a caminar con cada uno de nosotros sin importar la jornada en que usted se encuentre. Increíble, porque David lo pone de esta forma: el Señor es mi pastor y nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, me guiará por sendas, o sea, por caminos de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué dice David? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores.
¡Wow! ¡Qué hermoso salmo! Dando el testimonio de la promesa de que Dios estaría con sus hijos por toda la eternidad. Pero existe un problema muy grande: la oposición. Como papás, creo que no hay nada más hermoso y más maravilloso tener una comunicación con nuestros hijos. Y cuando son menores de edad, digamos, o bueno, cuando son infantes, 5 años, 4 años, creo que nos preocupa muchísimo saber qué es lo que están haciendo, dónde están. Cuando dicen por ahí, cuando un niño de 3, 4 años está y tienes en casa y todo está callado, algo mal está sucediendo, algo no está bien. Y eso ya lo he experimentado, porque como ustedes sabrán, tengo unos hijos gemelitos que están a punto de cumplir 4 años y de repente yo los escucho callados. Digo, ¿a poco ya se habrán dormido? No, están arriba de la mesa agarrando el ventilador y queriendo dar vueltas con el ventilador. Dije, wow, no, pero bien calladitos. Por lo tanto, cuando el creyente está callado ante la presencia de su Padre, ¿está bien eso? Algo está mal, algo no está bien. O cuando el creyente, el Hijo de Dios, se acerca ante la presencia de Dios y apenas se articula 1 o 2 palabras, cuando ya está grande, ¿está bien? Algo está mal. Cuando los niños, nuestros hijos, llegan a la edad de 4 años y no han pronunciado una sola palabra, ¿usted qué le va a decir? It's okay. No, algo está mal. Algo no está bien. Empieza uno a investigar terapistas a que le hagan una evaluación. ¿Por qué mi hijo de 4 años, 5 años no ha podido pronunciar una sola palabra? ¿O qué cree? Quizá tenga un impedimento, una deshabilidad que le está impidiendo a que desarrolle su lenguaje de habla, ¿no? Algo lingüístico. Entonces uno toma terapias, sesiones, para que los hijos vayan pudiendo desarrollar esa habilidad. Lo mismo sucede con el cristiano. Un cristiano que no desarrolla su fe, ¿a dónde vamos a quedar? Y no es canción, ¿eh? ¿A dónde vamos a parar? No es canción. ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a quedar como cristianos, no? Eso es importante, que nosotros como creyentes, nuestra fe pueda ir creciendo y pueda dar fruto. La fe es una de las palabras que abunda bastante, más de 200 ocasiones en el Nuevo Testamento. Es muy importante entonces que prestemos atención el por qué es importante que nuestra fe pueda ir avanzando. Hablábamos en estas 5 semanas de qué es lo que el creyente debe de hacer para que nuestra fe crezca, pero también qué circunstancias Dios utiliza para que nuestra fe pueda desarrollarse y dar frutos. Hablábamos que la fe está pegado con la confianza, o confianza es sinónimo de fe. Si usted no tiene confianza en una persona, jamás le va a creer. ¿O sí? Déjame cuidarte de tus niños. Pues yo ni te conozco, ¿cómo vas a cuidar a mis niños? Primero se desarrolla una confianza para poder decir, yo la conozco de tiempo, sé que puedo confiar en esta persona, dejárselo por 2, 3 horas. Wow, está bien. Pero si usted, ¿a poco le dejaría a su hijo que lo cuidara un extraño? No, empieza una relación de confianza. Es lo que Dios quiere, que nosotros empecemos a entablar una relación con Él de confianza. Y Dios mismo puso todas las cosas a nuestro alrededor para que usted y yo empecemos a dar esos pasos. Una de tantas promesas que Dios hace en Jeremías 33:3, donde dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. ¿Cuántos no quieren aprender cosas grandes y difíciles que no conocemos? Yo quiero ser el primero. Ahora, clamamos a Dios. Quizá no clamamos a Dios porque no sabemos hacerlo, o porque nos falta la confianza. O la otra mentira más grande que enfrenta el creyente: es que no me siento digno de hablar con Dios. Yo soy malo. Mejor así la dejamos. Dios allá y yo acá, y cada quien por su lado. No es lo que Dios quiere, porque si así pensara, Dios jamás hubiera mandado a Jesucristo a esta tierra para que Él muriera por nosotros y entablar la conversación. Pero sin embargo, Dios ha utilizado todas las circunstancias, lo que ya existe, para llamar nuestra atención, tu atención, mi atención, para dirigirnos una vez más hacia donde verdaderamente es nuestro origen, en el corazón del Padre. Bueno, después de esta introducción, entramos a materia fuerte. Nuestra fe como cristianos no se basa en nuestra imaginación o nuestros conceptos de la palabra, nuestros conceptos materiales, sino en la palabra de Dios. ¿En qué está basada tu fe? ¿En qué está basada tu esperanza? ¿En qué está basada tu confianza?
Algunos he escuchado decir, ay, pastor, pues ahora sí ando bien nervioso. ¿Por qué estás nervioso, mi hermano? Pues es que Trump anda así como que queriéndonos echar a todos sus pesos. Esté tranquilo, mi hermano, no se preocupe. Y escucho del otro lado, no, pastor, nos va a ir mal en este país y fulana de tal queda. Hey, tranquilos. Si usted está poniendo su confianza y su seguridad y su estabilidad en un estatus migratorio, en su fondo de retiro, en su educación o en su preparación, déjeme decirle una cosa, eso se puede acabar en cualquier momento. Es más, hay personas que entregan toda su vida en desarrollar algo para una estabilidad mejor y de repente, pues, a los 2-3 meses dejan de existir. No digo que esté mal prepararse, yo creo prepararse es algo bueno, pero no puede ocupar el primer lugar en nuestro corazón, no puede ocupar nuestra fe, poner en algo sólido, sino en algo, vano, algo inestable, sino tiene que estar puesto en la palabra de Dios. Dios está accesible para nosotros y quiere que le escuchemos en nuestra vida y quiere ser parte de tu jornada. ¿Sabe usted eso? Que Dios quiere ser parte de su diario caminar. Déjeme decirle algo que dice en Apocalipsis 3:20, algo maravilloso. Dice Dios mismo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Dónde está Dios? Tocando la puerta, tocando nuestro corazón. ¡Hey! Aquí estoy para ayudarte. No tienes por qué sufrir. No tienes por qué estar angustiada, triste o angustiado. No tienes por qué estar lastimado y caminar solo herido. Déjame entrar. Voy a comer contigo, voy a cenar contigo y vamos a caminar juntos. ¿No es hermoso nuestro Dios que está constantemente hablándonos de esta forma? Y me encanta porque cuando dice cenaré con él, en la costumbre mediterránea, más que todo en la costumbre judía, el cenar y comer con alguien, invitar a alguien es señal de hospitalidad, pero también sucede en pactos, compromisos. Hey, yo soy un hombre de paz y yo sé que tú también eres un hombre de paz. Hagamos un pacto, procuremos la paz del uno al otro. Oh, perfecto, comamos, celebramos con una cena, qué rico. Esa era parte de la tradición. Entonces, cuando Dios dice, yo voy a cenar con Él, Él quiere hablar contigo, entablar una relación de confianza para que usted pueda escuchar de lo que Dios tiene que decir, sus promesas, también sus demandas. Entonces, pues la verdad es que nos conviene caminar con Dios. No nos conviene caminar solos. Es hermosa la palabra de Dios. Lo que verdaderamente necesitamos para fortalecer nuestra fe es volvernos a la palabra de Dios. Sinceramente, ¿qué escucha usted para fortalecer su fe? ¿Qué es lo que está haciendo usted para hacer que su fe esté creciendo? Oh, es una excelente pregunta que ya nomás quiero así como que animarle a que piense un poquito, trabajemos nuestras neuronas y empecemos a reflexionar de lo que vamos a estar hablando hoy. Un cristiano que se disciplina en el estudio diario de la palabra de Dios promueve el fortalecimiento de su fe. ¿Se acuerda que hablamos de 3 cosas o de algunas de las cosas que hablamos? Ponen la primera slide. Disciplinas para hacer crecer nuestra fe. ¿Se acuerda que hablamos acerca de la generosidad? Que es una disciplina que Dios o que nosotros como creyentes debemos practicar, el despojarnos, el rendirnos delante de Dios. Decir, todo lo que tengo no es mío, es de Dios y quiero darle a Dios lo que a Él le corresponde. Pero es maravilloso Dios que le permite aún así usted quedarse con muchísimas cosas para que usted pueda administrar. Pero el principio fundamental de esto es rendición. Guardarnos de nosotros mismos, guardarnos de nuestra soberbia, de nuestro mezquindad. Yo no quiero dar nada, no le quiero dar nada a Dios. Dios dice, hey, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. La segunda disciplina que hablábamos era la oración. Se recuerda que hablábamos de la importancia de que el creyente entablara una relación continua con Dios. Un diálogo continuo donde hablamos con Dios y Dios nos llama también. Y esa es una de las disciplinas que nosotros como creyentes a veces nos cuesta trabajo invertir tiempo en la oración. Yo hasta la fecha no he escuchado a muchas personas que digan, orar, el día que yo no ore me muero. Al contrario, me muero cuando oro. ¿Por qué? Siento que me muero porque los primeros 2 minutos que estoy, Señor Padre nuestro que estás en el cielo,
Y se le despierta a uno y tiene aquí marcado hasta el plato con el que se quedó ahí tendido, ¿no? En la mesa. Es interesante, es una disciplina muy hermosa que Dios no lo usa para castigarnos, sino para que nuestro sistema espiritual, nuestras orejitas y antenitas espirituales estén sintonizadas y a la par a la voz y la voluntad de Dios. No es una letanía de repetir 50 Padres Nuestros los que hará crecer nuestra fe, sino la capacidad de poder rendirnos y poder invertir tiempo en hablar honestamente con Dios. Y ese es uno de los elementos muy importantes, la honestidad con Dios, en llegar a decir: Señor, jamás he hecho esto de la disciplina de orar y no sé ni por dónde empezar. Bueno, pues empiece dándole gracias a Dios por su vida, por lo que tiene en este momento. Y después puede empezar: Señor, quiero expresarte mi necesidad, aquí te voy. Así que es hermosa la oración. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la lectura práctica de la palabra de Dios. Leer la Biblia es un deleite, es una maravilla. La verdad es que es el libro más publicado en todo el mundo. ¿Usted sabía eso? Año tras año es el libro que ocupa el número 1 en ventas a nivel mundial. Y es el libro que ha tenido más traducciones en otros idiomas. ¿Por qué es eso? ¿Quién lo puede? Dígame usted, mencióneme un libro que haya llegado hasta esos niveles de récord, que sea el libro más impreso, que tenga más traducciones en toda la vida y que lleve aproximadamente 2000 años y que sigue más vivo, con más poder y más actual. ¿Por qué entonces la Biblia es así? Porque la Biblia es la palabra de Dios, porque es Dios mismo. Vamos a estar hablando de esto, pero usted me va a preguntar: ay, pastor, convénceme de que tenga que leer la Biblia. Bueno, te voy a dar 5 razones el por qué debes de leer la palabra de Dios, por qué debe usted leer la Biblia. Número 1, la Biblia transformará tu vida. Dice la 2 de Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Ayúdenme, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo se vería un mundo que practicara este principio? Diferente, ¿verdad? Interesante. Por eso es importante que usted y yo podamos leer la Biblia para poder enseñar, para poder redarguir, para poder corregir. ¿A quién les gusta ser corregidos? A ver, levanten la mano todos los rebeldes, por favor. ¿Yo soy el único? Híjole. Dígame, mi hermano. Redarguir. Habla acerca de llamarlo a conciencia. Mira lo que estás haciendo, no está bien. Llamar la atención y decir: quiero que sepas que lo que tú acabas de decir, pensar o hacer no es lo más apropiado y no estoy de acuerdo con este principio. Oh, Señor, es lo que dice tu palabra, perdóname, Padre. Y la palabra de Dios nos habla bastante esto en cuestión de carácter moral. Es interesante, por eso es importante. Cada una de esas preguntas que usted hace, mi hermana, la Biblia da respuesta. No hay respuesta, no hay pregunta en la Biblia que no se conteste la misma Biblia. El número 2, segunda razón, dice así: la Biblia alumbrará tu mente. ¿Cómo? Dice Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios nos ayuda a alumbrar nuestro camino, nuestra jornada. Usted, me imagino que antes de tomar una decisión súper importante, usted la ora. O primero la hace y después: ay, Señor, bendícela. No, pues espérate, pues, ¿cómo voy a bendecir algo que no estoy de acuerdo? Imagínese su papá: oye, papá, ya llegué, me inscribí a una clase de fútbol, de karate, de natación, de béisbol, así que espero tu aprobación. Wow, espera. ¿Cuándo hablamos al respecto? ¿Cuándo me preguntaste si yo estaba de acuerdo con esa decisión? Porque eres mi papá, tienes que hacerlo. ¿Usted cree que está bien? No. Es interesante porque la Biblia nos va a enseñar a alumbrar nuestro camino, las decisiones que debemos de tomar. Número 3, vaya apuntando porque después le voy a hacer examen al fin de año. No es cierto, no se espante. La Biblia es un libro para hoy y para siempre. Me encanta lo que dice la palabra en Mateo 24:35, del cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Es un libro que vino para quedarse con nosotros para siempre. Y es importante entonces saber qué es lo que dice este libro maravilloso. Número 4. Te santificará. Jesucristo antes de ascender al cielo, en el Juan capítulo 17, versículo 17, dice, orando a Dios Padre, diciendo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios te va a santificar, te va a ir purificando, te va a ir perfeccionando para toda buena obra, como hablábamos. Quiero que escuche muy bien esto, ninguna acción que usted pueda hacer lo va a santificar, solamente la palabra de Dios. Por muchos años nos enseñaron que tienes que darte golpes en la espalda, tienes que irte de rodillas o no sé qué sacrificio tenías que hacer material para poder santificarte. Jesús nada de eso pide. Lo único que dice, Señor, en una oración a Dios Padre, santifícalos, perfecciónalos, purifícalos. ¿A través de qué? De tu palabra. ¿Cuántos de ustedes quieren cada día santificarse? Pues entonces tendremos que empezar a escuchar la palabra de Dios para que esta palabra de Dios pueda hacer su trabajo en cada uno de nosotros. Número 5. Leyendo la Biblia usted conocerá a Dios. Qué hermoso. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? ¿Y dónde lo está buscando? En la palabra. Algunos lo están buscando con Walter Mercado. Óigame, no. Dice la palabra en Juan 5:39, Jesucristo mismo diciendo esto, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis ¿qué? La vida eterna, y ellas son las que dan testimonio. ¿De quién? De Jesucristo mismo. O sea que le doy 5 razones para que usted pueda leer su Biblia. ¿Le convencieron o no le convencieron? Bueno, usted las va a estudiar, ya las apuntó. Los voy a poner en nuestra página de internet probablemente en un futuro para que usted la pueda, diga, ¿de qué dijo el pastor? Usted vaya y las apunte ahí. Pero Dios nos habla, lo más importante, el por qué, y esta es la razón más grande, el por qué debemos de leer la palabra de Dios. Porque es Dios mismo. Porque esta palabra no es un libro nada más. Es vida, es verdad, es Dios mismo en letras hablándonos a nosotros. ¿Cómo debe acercarse usted a la palabra de Dios? Como si tu vida dependiera de ello, porque de ello depende. ¡Wow! A ver, deje de tomar agua por 2-3 meses. ¿Cómo le va a ir? Deje de comer 3 días. No se va a sentir el hombre o la mujer más fuerte. Va a estar así como que, ¡ay! Ya veo estrellitas, ya me siento raro, tiene que comer, porque si no, ¿qué? Se va a desmayar. Porque si usted no toma agua, nos vamos a desmayar. Porque nuestra vida depende de esos elementos materiales para que nuestra vida pueda seguir constantemente en existencia. ¿Y por qué no nuestro espíritu lo alimentamos de lo que necesita ser alimentado? Hay personas que antes de leer la Biblia mejor leen su horóscopo antes de salir de la casa. Usa camisa roja, porque la camisa roja hoy representa que usted va a tener, y ahí empieza, y la persona, ¿dónde está una roja? Se va a Walmart y compra la primera camisa roja que ve ahí, que está en $50, no importa. Hay gente que hace eso. Tenía un tío que así despertaba todas las mañanas y cuando íbamos a trabajar y de repente trabajaba y se le caía el martillo en el pie, se enterraba un clavo y me decía, hoy no leí mi horóscopo antes de salir de la casa, mañana tengo que leerlo ahora sí. Seguramente algo me iba a decir, no. La palabra de Dios tiene mucho que decirnos y tenemos que alimentarnos de ella. Dios nos habla a través de su palabra. Quiero que me acompañe a abrir en el libro de Hebreos, o la carta a los Hebreos, en el capítulo 1. Hebreos se encuentra, si usted tiene esta Biblia igual que la mía, lo más seguro que sí, en la página, híjole, se me pegó, 1748. Y esto es algo muy importante que yo quisiera que usted pusiera muchísima atención. Ahora, la razón por qué no la tengo en la pantalla es porque yo quiero que usted vea en su Biblia, y si usted tiene una Biblia ya personal, márquela. Es súper importante que usted pueda marcar su Biblia cuando hay palabras tan importantes como las que vamos a estudiar el día de hoy. Dice el Hebreos en el capítulo 1,
Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de ¿quién? De su Hijo. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. Sigamos más adelante. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo ¿el qué? Oh, qué interesante. Quiero que hagamos una pausa fantástica, maravillosa. Y eso tiene muchísimo sentido también con lo que dice Juan en el capítulo 1, en el versículo 1, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios porque el verbo era Dios. La palabra verbo se puede traducir como la palabra. Ahora es interesante que entendamos la palabra. Para los hebreos, la palabra de Dios, ellos no podrían hablar Dios como usted y yo lo hacemos de una forma, Dios Padre. No, para los judíos era, no somos ni dignos de mencionar la palabra Dios. Por eso tienen muchísimos nombres, Dios, Jireh, Shalom, y tienen muchísimos nombres Dios, porque el judío decía, no podemos decir la palabra Dios porque es tan santo y nosotros somos tan pecadores que nos da temor. Pero lo que podrían, lo sustituían como palabra. La palabra dice, las escrituras, era algo que ellos mismos ponían énfasis. Hablar de la palabra era hablar de Dios mismo en el contexto de los hebreos y los judíos. Por lo tanto, cuando Juan habla acerca de la palabra de Dios, habla de Dios mismo. Dice, para que vea que no me estoy mintiendo, acompáñame Juan 1:1. Juan 1:1 se encuentra en la página 1530 y dice, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios. Una vez más, la palabra. En el griego dice logos y el logos quiere decir el todo, la razón de toda la existencia. Esa palabra volvía locos a los griegos. ¿Por qué? Porque lo que más buscaban los filósofos griegos era, ¿cuál es el origen de todo? El logos es lo más importante, el origen de todo, pues ese es Dios. Dice, el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. Es maravilloso ver entonces que Dios habla antes a su pueblo antiguo a través de profetas. Cuando usted lee el Antiguo Testamento hay profetas, jueces, reyes, sacerdotes. Y Dios habla a través de ello a su pueblo de cómo dirigirse, qué hacer, cómo santificarse, el porqué de las cosas, porque quería ser una gran nación para que Dios se manifestara a este mundo y vieran que hay un Dios que les ama y reconciliarse una vez más con su creación. Y Dios nos habló a través de eso en esos tiempos. Pero ahora, dice Hebreos 1, nos ha hablado a través de nuestro Señor Jesucristo, de su Hijo. O sea que todo lo que Jesús está hablando en su visita a la tierra representa a Dios. Es la palabra de Dios, es Dios mismo. Es lo que Dios nos quiere decir a usted y a mí. Ahora ese es un excelente inicio para nosotros, es ¿cómo escuchamos a Jesús? ¿Qué ha escuchado usted de Jesús decir? Por eso esa es una de las disciplinas súper importantes que para nosotros, nuestro espíritu pueda estar con vida, necesita recibir su alimento. Y el mejor alimento que el creyente puede tener para hacer crecer nuestra fe es la palabra de Dios. Para que nuestra fe pueda ir creciendo, necesitamos ir escudriñando también la palabra de Dios, porque hay aproximadamente 6,000 promesas de Dios para usted y para mí. ¡Wow! A ver, ¿cuántas promesas les hizo usted a sus hijos este año? Ni hablemos de eso, pastor, brinque la otra cosa. ¿Cuántas promesas se nos hicieron a nosotros como hijos de nuestros padres? Muy pocas, muchas. Ahora, ¿cuántas de esas nosotros como padres hemos llevado a cumplir? ¿Cuántas de esas ya nos olvidamos? Es interesante porque Dios quiere que usted sepa lo que Él habla y lo que Él quiere respecto a su vida y de lo que Él espera de su vida hacia Él. Pero lo más hermoso es que Dios quiere es
trabajar, que nosotros le creamos, que nosotros caminemos con Él, que pongamos nuestra esperanza, que pongamos nuestra confianza en lo que Él es y lo que dice Él de sí mismo. La Biblia sabe más de su vida, de la mía, que nosotros, de nosotros mismos. ¿Y sabe por qué es eso? Porque la palabra es Dios. Cuando leíamos 2 de Timoteo 3, 16 y 17, dice, toda palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir y todas estas cosas. Cuando vemos leyendo, ay caray, esta palabra de Dios es algo serio. Claro, Dios nos las ha dejado para que nosotros la hablemos, la veamos, aprendamos, caminamos y nuestra fe vaya creciendo. Es muy importante, mi hermano, que usted y yo empecemos a desarrollar esa hermosa disciplina de la lectura de la palabra de Dios. Hay personas que yo he escuchado hablar, decir, oye, es que leer la palabra de Dios es difícil, pastor. Bueno, si es un poquito difícil, si usted no tiene las herramientas apropiadas. ¿Se acuerda que tuvimos una clase de cómo leer la Biblia? Una clase fantástica. Bueno, no es porque ya la haya dado yo, ¿verdad? Pero unas hermosas herramientas que Dios nos ha dado para que usted no camine solo y sin armas. ¿Usted se puede imaginar ir a un maratón sin los tenis apropiados? A ver, salga a correr en las mañanas con sus botas de construcción. Ay, voy a ir a correr el maratón de 4 millas con botas de construcción. Le puedo garantizar que va a llegar con unas ampollas, pero horribles, que no se va a levantar por, yo creo, 2-3 días. ¿Qué sucede con el creyente cuando no tiene los instrumentos y las herramientas apropiadas para poder leer la palabra de Dios? Es difícil, ¿verdad? Pero tenga ánimo. Dios nos ha dado, y más adelante les voy a decir cómo empezar esta disciplina. Pero es súper importante que entendamos esto, que Dios nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, nuestro Dios, nos deja todo lo que Dios quiere que sepamos a través de su palabra, la Biblia. Ahora es importante, déjenme mostrarle una vez más, no soy Picasso ni nada que se le parezca. Vamos a recordar y resumir rápido. ¿Se acuerda cuando hablamos acerca de la semana número 1? Nosotros los individuos. Hablamos de las disciplinas, de cómo hacer disciplinas para crecer nuestra fe. Generosidad. Habla de rendición. Señor, aquí está todo, porque todo te pertenece. Es un buen principio. Jesucristo dijo, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ríndase. Tome su cruz y sígame. En la segunda parte, la segunda disciplina que hablamos fue la oración, una comunicación hacia Dios, un diálogo con Dios. Eso es una oración. Y en esta ocasión estamos hablando de ahora es tiempo de escuchar a Dios. Muchos de nosotros hacemos oración con Dios, pero jamás tomamos el tiempo para ver la respuesta de Dios. Y esa respuesta de Dios puede tomar un poquito de tiempo, pero ¿cómo es que usted va a tener la respuesta de Dios? ¿Qué cree que Dios va a utilizar para hablarle a usted y a mí? La palabra de Dios, porque Dios ya dijo ahí, yo ya hablé de muchísimas formas hace mucho tiempo, mas ahora todo lo que Dios quiere que sepamos lo dijo a través de Jesucristo su Hijo. Y Jesucristo su Hijo es la palabra de Dios. Dios mismo nos dejó aquí. Ahora mi pregunta una vez más, ¿cuántos quieren conocer a Dios? Todos queremos conocer a Dios. ¿Por dónde vamos a empezar? Por escudriñar la palabra de Dios. Si usted quiere empezar a leer la palabra de Dios, yo le animo a que estudie el Evangelio de Juan. Después del Evangelio de Juan se brinca Mateo, Marcos, Lucas, los 4 evangelios. Fantástico, el Evangelio de Juan es uno de los evangelios que habla acerca de Dios es amor, el amor del Padre. Jesucristo es amor. Así que ahí es una excelente oportunidad para que usted empiece a leer su Biblia. Es interesante que en el primer capítulo, cuando usted tenga una oportunidad, léalo y mire qué es lo que dice, cosas maravillosas respecto a Hebreos. Vamos a dar una leída rapidita, nomás los primeros versículos. Dice en el versículo 2, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él
hizo el universo. Una vez más, si Dios va a hablar con usted, lo va a hacer a través de su palabra, a través de Jesucristo. Hay muchas personas que dicen, hoy levanté la ventana y vi una palomita pasar y yo sé que Dios me habló. Espérese, tranquilo, relájese. O se me apareció en el café. Tranquilo, ¿no? ¿Cómo que se me apareció en el café? Y yo vi que pasaba en avión y dejó algo escrito. Espérese. Ahora, Dios puede hacer muchísimas cosas, yo no lo niego, pero Dios no se va a contradecir. Cuando usted diga, escuche o vea algo de que le diga, el Señor dice que eso, espérese, ok, escúchelo, pero vaya a la palabra de Dios. Esto eres tú, Señor, ¿tú dirías este tipo de cosas? Muchas veces las personas quieren escuchar cuál es la voluntad de Dios y van a que le lean las cartas. ¿Usted va a encontrar a Dios ahí? No, usted va a ser engañado. Dios ya nos habló, Dios ya nos dijo qué es lo que Él quiere de nosotros y lo que Él tiene preparado para usted y para mí. Lo único que tenemos que hacer es invertir un poquito de tiempo en esta disciplina de la lectura de la palabra de Dios. Vamos a leer lo que dice más adelantito en el versículo 3. El Hijo es el resplandor ¿de qué? De la gloria de Dios. ¡Wow! ¿No es eso maravilloso que Jesucristo mismo es el esplendor maravilloso de la esencia de la divinidad de Dios mismo? Oiga, si eso a usted no lo anima a ver quién es Dios, pues ¿qué lo va a hacer? Felipe le preguntaba a Jesucristo, Señor, ¿cómo es el Padre? Y Jesús se le queda viendo. Ay, Felipito, tanto tiempo he estado con ustedes y me preguntas cómo es el Padre. Jesús le dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¡Wow! ¡Qué hermosa declaración de nuestro Señor Jesús diciendo, Dios está tan interesado que la gente conociera su corazón, su voluntad, sus promesas, que decidió tomarse forma de carne como nosotros para mostrarnos, ok, haga de cuentas cuando usted le explican las cosas que el frijolito, la semillita, 2 más 2, la manzanita, para comprensión nuestra. Así Dios lo hace, ok, voy a tener que hacer hombre, tomar forma de carne, de hombre, para que ustedes puedan comprender cuánto yo les amo. Él hizo de una forma tan impresionante, siendo Dios mismo, decide hacerse hombre tan pequeño como nosotros para decirnos cuánto nos ama, para guiarnos, para mostrarnos el corazón de Dios Padre. Sigamos leyendo más adelante, dice, Él es el resplandor y la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. ¡Wow! Y el que sostiene todas las cosas, ¿con medio de qué? ¿Con su qué? ¡Wow! ¿Con qué sostiene Dios todas las cosas? Con su palabra. ¿Usted cree que Dios no sostiene su vida con su palabra? Interesante, ¿verdad? Sigamos leyendo, porque esa es una declaración fantástica de parte de nuestro Señor Jesús, que habla de nuestro Señor Jesucristo. Dice, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en el que el hombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado? ¿A cuál de los ángeles Dios le dijo eso? A ninguno. Engendrado, y en otro pasaje, yo seré su padre y él será mi hijo. Además, al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Me está hablando este capítulo 1 acerca de la majestad, del poderío de nuestro Señor Jesucristo, el poder de la palabra de Dios. Este capítulo 1 son declaraciones de la esencia de Jesucristo, que Él es Dios mismo, que Él tiene la autoridad, que Él creó todas las cosas y que todas las cosas fueron creadas a través de su palabra. El gran poder que existe en esta palabra tan maravillosa. Dios ha hablado mediante su Hijo y este Hijo es el creador y sustentador y Señor y gobernador y redentor del mundo. En este capítulo no hay mandamientos, si usted se puede dar cuenta. Hay una hermosa declaración de quién es nuestro Dios y de qué es la palabra poderosa de Dios.
Pero ¿qué cree? Si usted le brinca el capítulo 2, encontramos algo maravilloso. Dice, por eso es que necesario que ¿qué? Prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos ¿el qué? Uy, uy, uy. Como dirían un amigo de Jalisco, ay patrón, eso se puso bueno ahora sí. Es necesario que usted y yo pongamos más atención. Si usted está poniendo atención, hay una palabra fantástica que dice más atención. Usted y yo tenemos, este es un mandamiento para mí. Este capítulo 2 ya empieza con un mandamiento. Usted debe de poner atención, no solamente atención, ponga más atención a la palabra de Dios. Si usted leía un versículo diario, ¿qué cree? Lea 2, lea 3, ponga atención para que usted fe pueda ir fortaleciendo y pueda ir creciendo cada día constantemente. En otras palabras, el capítulo 2 comienza diciéndonos, en el capítulo 1 es la razón para que tengamos este deber, como Dios ha hablado mediante de Hijo en cada uno, a través de su Hijo en esos tiempos, que Él es el Señor, que Él es el gobernador, que Él es el Redentor del mundo, por encima de todos los ángeles, y por esa razón debemos nosotros prestar muchísima atención a lo que hemos oído. El capítulo 1 nos habla una vez más del carácter, de la gloria, del poder, de que Él tiene todo el control. Y aquí el autor de Hebreos nos dice, por eso pongan atención. Porque Él es el Todopoderoso, porque Él tiene el control, porque Él es el Redentor. Debemos de poner atención a esta hermosa palabra. Lo que hemos oído, en pocas palabras me está hablando, se los voy a poner así, ¿no? Más cortito y así. Es importante y exclusivamente que usted ponga atención a lo que está escrito aquí, para que usted no pierda el rumbo. Ahora la pregunta es, ¿nuestro mundo ha perdido el rumbo respecto a los planes de Dios? Digo, ¿qué pregunta, verdad? Esa pregunta dice, pregunta. ¿Por qué? Porque hemos abandonado la palabra de Dios. Porque hemos dicho, ay no, es un libro viejo. Es un libro que no tiene relevancia, es más relevante que usted y yo. Usted y yo vamos algún día a morir y este libro va a seguir ahí. Mis abuelos murieron, mis bisabuelos han muerto. ¿Y qué creen? Este libro sigue con vida y sigue transformando y sigue renovando los corazones de las personas y sigue alentándolos y sigue haciendo que la fe del creyente crezca y sigue dando motivación hasta tal nivel que la gente ha sido dispuesta de poner su vida de por medio para que este libro llegue a los corazones de las personas en gran necesidad. En los tiempos de 1960, 1970, en el imperio chino, cuando Mao Zedong estaba de emperador, hizo que salieran todos los cristianos. Los mató, los exterminó, hizo que la Biblia prohibió todo tipo de religión en la China. Y ser cristiano en la China le costaba la vida en esos tiempos. Incluso se cuentan grandes testimonios de cómo personas metían Biblias de contrabando. Incluso hay hasta corridos, contrabando de Biblias. Para que vea también, pues, nos rifamos los corridos cristianos, les llaman ahí en mi pueblo. Pero hablaban de personas que estaban dispuestas. ¿Saben que si usted lo agarraban metiendo Biblias ilegalmente al país de China, le costaba la vida? Y personas dijeron, no me importa, esto a mí me ha transformado. Me habla de amor y de esperanza, por lo tanto mis hermanos de China necesitan escuchar esto. Entonces cuando había aproximadamente como 2-3 millones de cristianos en la China en ese tiempo, y cuando sacan a todas las iglesias las destruyeron, o sea, no quedó nada. Después de varios años, en los 80s, en los 90s, se levanta una vez más esta apertura para que, pues, ok, vamos a dar chance a la libertad de religión. Muchos pensaban que iban a encontrar a una iglesia china totalmente destrozada espiritualmente, que iban a encontrar a una comunidad perdida, todos desanimados, más no iban a encontrar quizá nada, pero oh sorpresa, había crecido a más de 20 millones de cristianos. ¿Cómo es que eso era posible? Porque se encuentran historias que 2-3 páginas de una Biblia se metían en las cuevas y empezaban a orar y meditar en esta palabra.
y les animaba hasta cierto punto de no rendirse, les daba esperanza, les daba vida, les daba pasión para seguir adelante, porque esto representaba vida para ellos y no les importaba el precio que tuvieran que pagar. Pero hoy hemos llegado al siglo XXI y al finales del siglo XX, donde la iglesia tenemos todo tipo de versiones, ¿no? Inglés y todo este rollo, y guardamos tanto la palabra de Dios que ni siquiera la abrimos. Por eso, a mí me encanta cuando ponemos versículos bíblicos en la pantalla para que usted pueda leerlos, pero soy un creyente fiel de que abramos nuestra Biblia, conozcámosla. ¿Sabía usted que hay una versión que se llama Reina Valera 1960 y eran dos monjes católicos que se convierten al cristianismo y uno la traduce del griego al español o castellano en ese tiempo, pero después fueron perseguidos por la iglesia romana para matarlos por haber hecho tal cosa? Y eran aproximadamente jóvenes como de sus 22, 23 años, que eran eruditos y expertos en la filosofía y en el idioma griego y el latín. Después Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera eran el nombre de ellos. Por eso es que en su Biblia algunas veces usted le encuentra Reina Valera. No crea que era una reina que se llamaba Valera, no. Ese era el apellido de las personas. Y el otro que la revisa para verificar que verdaderamente estuviera bien, también lo persiguen para matarlo y la misma edad. Hubo personas que verdaderamente se esforzaron en escudriñar y dejar un legado, porque ellos se encontraron en esto vida. Me dedicaron tiempo y vaya que si dejaron un legado. ¿Cuál va a ser el legado que usted le va a dejar a su familia y a su generación? Si usted está caminando con nosotros como cristianos y como creyentes, ¿qué es lo que les vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿Algo temporal? ¿O algo que permanezca, que sea fuerte para que ellos puedan seguir adelante caminando? Es increíble. Pedro en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 2, dice algo muy hermoso. Dice: desead como niños recién nacidos la leche no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Los que somos papás entendemos. A ver, usted dele leche podrida a un bebé recién nacido, ¿qué va a hacer? La va a botar. Pero si es leche. Es más, ok, pongámoslo no podrido. Era leche de la Cornasupo, de allá de la que teníamos en mi país de cuero. Esa que está como que un litro de leche por 4 de agua. La liconza, ¿no? O sea, a ver, dele de esa de tomar a un niño recién nacido. Discúlpeme, pero le va a perjudicar bastante. Va a ser más. Si usted utilizaba los pañales, va a necesitar como 4 por cada 5 minutos después de tomar esa leche. Pobre niño. Pero imagínese nuestro espíritu, ¿qué es lo que le estamos dando? ¿Qué tipo de alimento le estamos dando a nuestro ser? Si dice Pedro, deseen como niños recién nacidos. O sea, ¿cómo un niño pide la leche? Y llora e insiste tanto hasta que ¿qué? Órale pues, hijo, ahí está, aliviánese. Y después la carita de hermosos, ¿no? ¿Qué hacen? Y después llega el es fantástico, ¿no? Es la naturaleza. Pero cuando Pedro tiene esto en su mente es deseen la palabra de Dios para que por ella puedan crecer. ¿Cómo está creciendo usted? Vamos a empezar al principio. ¿La estamos deseando de esa forma que lloramos? Oh, Dios mío, ya no aguanto las ganas de salir de trabajar para poder llegar y sentarme y leer mi Biblia abiertamente y escuchar tus verdades y tus promesas. ¿A poco así la deseamos? Amén. No, pastor, pero ahorita sí ya me dieron ganas de leerla. Deseamos como niños así de que lloramos y Señor, ya por favor, haz que el loco así se equivocó cantoral. Avanza tu camino, apúrale. Ya no voy a cantar ese reloj, detén tu camino. No voy a decir, avánzale porque yo quiero llegar a mi casa para este momento tan exclusivo, este cuartito, el cafecito, ahí sentarme y poder meditar en tu palabra fantástica, maravillosa, porque me hace sentir vivo.
A ver, esposas, ¿a cuántos no les gusta escuchar a su esposo decirle cosas bonitas? Hola, princesa, te estaba esperando. Te hice tus chilaquiles fantásticos. Hice los huevos revueltos que más te gustan. Más no te preocupes, yo te quito los zapatos. Tuviste un día muy largo en la casa. Veo que todo está en orden. Te prometo que voy a cuidar de ti. No, pues se derrite la esposa, ¿a poco no? Y es lo que Dios habla de nosotros, hijo. Yo tengo promesas para ti. Tengo más de 6,000 promesas dispuestas a cumplir en tu vida. Pero lo único que estoy pidiendo es vamos a platicar las cosas de los dos. No tiene caso ya. Ah, no, es una canción. Perdón, siempre, para cada cosa siempre hay una canción. Perdónenme, digo. Fui cantante, o sea, de la iglesia antes, o sea, es algo que no puedo negar. Pero es lo que Dios quiere, iniciar una conversación, porque Él está interesado en que usted sepa lo que Él tiene planeado para usted. Y cuando usted descubra estas hermosas promesas, su corazón se va a derretir. Ay, Señor, gracias. ¿A poco no? Cuando digo, de repente agarro a mi esposa, agarro su cabecita, le hago así, y cómo voltea a verme. Ay, qué lindo. O así, ay, you so me. No, ¿verdad? No. Dígame usted, ¿a qué persona no le gusta que le hagan una caricia, que le hablen bien? No me voy a salir con esa versión de señor Vicente Fernández, como masoquistas, ¿verdad? Dice que un señor, ¿no? Decía que a mí las caricias y las buenas palabras hasta me hacen mal, ¿o cómo algo así? Me ofenden porque estoy tan acostumbrado que me hablen tan mal que cuando me hablan bonito hasta me incomodan. No, tampoco, ¿eh? Esa persona ya está como que mal del corazón. Pero Dios está interesado en que pueda usted escuchar lo que Él tiene planeado para usted. Yo quiero que usted medite en este segundo. Y quizá la pregunta que usted tiene en su mente ahorita es, ¿cuáles son esas promesas? ¿No le causa curiosidad? ¿No le causa curiosidad de saber una de esas 6,000 promesas? ¿Qué tan necesario es escuchar la palabra de Dios después de lo que hemos hablado? Me urge, a mí me urge. ¿A usted no? Ay, no. Está mejor María la del barrio, a las 8 de la noche. Marimar, edición especial. 4K, ¿no? Tridimensional. High definition. Está mejor el partido de los Cubs. No lo vean. Le va a causar mucha tristeza. Perdón a aquellos fanáticos de los Cubs. Hebreos 3:1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes en el llamamiento celestial, considerad a Jesús, consideren a Jesús. Ese es el mensaje de Hebreos. En el capítulo 2, una vez más, versículo 1, escúchenle, mediten en Él, enfóquense en Él, quédense cerca de Él y ténganle en sus pensamientos, aprendamos más de Él cada día, cómo es Él y lo que dice y cómo ve Él al mundo. ¿No quiere aprender usted de Dios? Yo creo que si usted tiene muchísimos deseos de aprender de Dios, yo creo que usted, su espíritu está así como que, finalmente, por ahí se ve el oasis, o sea, la iglesia aparte, pero así como que cuando nuestra alma está sedienta de poder escuchar de esta palabra de agua viva, porque nuestro corazón está en medio de un desierto, y cuando de repente alguien está hablando de agua, nuestro ser interior, nuestro espíritu, denme de beber, por favor, porque yo me estoy ahogando, me estoy secando. Hágale caso a su espíritu. Y probablemente usted está sintiendo hasta cosquillitas ahorita en el estómago. Mira, a mí hasta se me enchina la piel de hablar de la palabra de Dios, de cuánto mi espíritu necesita cada día de escuchar esto, de poder meditarlo. Porque mi vida depende de ello. Mi vida no depende de las cosas materiales. Bueno, sí nos ayudan mucho, ¿verdad? Pero no depende. Yo no voy a dejar de existir. Bueno, les platico algo rapidito. Hace 2 semanas me quedé sin secadora. Es una secadora, sí, pero cuando ves lloviendo, Dios, ¿por qué me castigas de esta forma? Oiga, imagínese casado con unos gemelitos y no tener una secadora en casa. Se siente horrible. Y a veces en nuestras circunstancias sentimos que nuestra vida depende de eso. Pero no, nuestra vida depende de Dios.
¿Qué hice? Pues orar. ¿Y qué cree que pasó? Alguien me donó una secadora. Qué bendición, que Dios los bendiga. Ahora pues sí, es la gloria de Dios, es la gloria de Dios. Porque Dios conoce nuestras necesidades antes de que nosotros se las podamos presentar a Él. ¿Usted no sabe lo que Dios está pasando por usted? ¿Usted está pasando? Claro que Dios sabe. Pero ¿qué cree? Él está utilizando esas circunstancias para decirte, ven, vamos, quiero platicar contigo. Quiero enseñarte quién soy yo. Y que a pesar de tus circunstancias difíciles, yo tengo el control. Pero necesito que tú escuches y medites esto, para que entiendas cómo funciona, cómo funcionamos, cómo vamos a funcionar juntos. Ok, pastor, ¿y ahora qué sigue? Pues entonces, ya después que mi hijo ya me motivó, pero pues ¿por dónde empiezo? Voy a enseñar una metodología muy interesante que espero que usted pueda escribirla, pueda memorizarla y pueda escudriñarla, llevarla a cabo. Un método práctico para poder empezar a leer y a meditar en la palabra de Dios. Y ese es ¿cómo dice? Acrónimo. ¿Está bien la palabra acrónimo? ¿Sí? Un acrónimo LPPMMA. ¿Qué quiere decir? L, lee, P, piensa, pregunta, memoriza, medita y aplica. Sencillo, no hay nada complicado. ¿Usted se sabe la dirección de su casa de memoria? Sí. Pues entonces usted se puede aprender esto, ¿verdad? Fácil. Algunos no, tampoco. No. Vamos a ver el primer punto, lee. Cuando decimos lee, ¿qué quiere decir esa palabra de lee? Si queremos crecer como creyentes, tenemos que apartar el tiempo para leer la Biblia fielmente. En caso contrario, dice un autor esto muy importante, restringimos severamente el flujo principal de la gracia santificadora de Dios hacia nosotros. Es Dios, aquí estoy derramando todo para que ustedes se santifiquen, pero necesitan invertir un poco de tiempo. Oh, no, Dios, yo no tengo tiempo. Es como decirle, no, yo no quiero tu gracia, yo no quiero ser santificado. No. Debemos invertir tiempo en eso. Y el creyente, el Hijo de Dios, esta es una prioridad, esto no es negociable. ¿O usted cree que lo que ya sabe ya es suficiente? No. ¿Verdad que no? Vamos al segundo punto, dice leer, que era el segundo, era piensa. Ay, ahí donde llego a ese punto a veces me lastima un poquito el cerebro, porque eso de pensar a veces no se me da muy bien. Obliga a tu mente distraída a pensar en lo que dice esa página que estás leyendo. Oblígala, enfócate. Porque a veces está sucediendo uno, voy a leer la Biblia y se prepara y pone todo, hasta pone hasta una velita. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿A qué horas juega el Barcelona hoy, hijo? ¿No sabes? Y la tierra estaba desordenada, decía. Pero va en primer lugar, ¿verdad? Messi ya anotó su gol número 500. No, papá, que fíjate. Ok, vamos, estoy meditando en la palabra, Señor. Y vamos, ahí dice la palabra del Señor. Oye, ¿por qué no haces unos chilaquiles, mujer, la próxima semana? Y así se va. Obliga a su mente a enfocarse en lo que dice la página. Es una disciplina. El siguiente punto. Número 3. Pregunta. ¿Quién es el autor de este libro? A ver, estamos leyendo Hebreos. ¿Quién es el autor de Hebreos? No se sabe. ¿Por qué no se sabe? No están seguros, hay una investigación, hay preguntas. ¿Cuál es el contexto cultural e histórico de este libro en particular? Eso quiere decir, pues de quiénes eran los que estaban viviendo en ese barrio en ese tiempo. ¿Por qué habla de esa forma? ¿Qué te dice Dios al pasaje acerca de ti mismo? ¿De Dios o de alguna verdad bíblica? Hay que preguntar. Por eso le digo, es que me emociona que se me atravesan las palabras. Yo me acuerdo cuando uno estaba jovencito, uno quería hacerle preguntas al obispo. Usted no le pregunte, es una falta de respeto preguntarle. Oiga, y que la Biblia, eso solamente la lee la gente inteligente. Usted es un bruto. Oiga, pero ¿por qué la Biblia dice, es una pregunta respecto a la Biblia? ¡Hereje! No, casi nos trataban así. No, la palabra de Dios, Dios mismo dice, pregúntame, yo te voy a responder. Aquí estamos, vamos a platicar. Número 4. Esta es la que más me encanta. Fácil, memorizar. ¿A poco no? Piece of cake, dicen mis compadres, los americanos. Mateo 4:10 dice,
Cuando Jesucristo estaba siendo tentado por Satanás en el desierto, ¿qué le dijo? Escrito está, al Señor tu Dios temerás y solo a Él servirás. Jesucristo se sabía la palabra de Dios y yo me imagino que Él meditaba en ella de día y de noche. ¿Por qué? Porque se la cita de memoria y haciendo referencia de lo que dice en Deuteronomio capítulo 6 versículo 13. Al Señor tu Dios temerás y solo a Él servirás. Jesucristo era alguien que tenía tiempo para meditar en las Escrituras. Si Jesucristo tuvo tiempo para meditar en las Escrituras y nosotros, ¿en dónde nos deja entonces? Jesucristo dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si yo le dijera a usted en esta hermosa, fantástica mañana, le voy a dar 1,000, o la iglesia, yo no veo porque estoy más frito que nada, pero la iglesia le va a dar $1,000 por cada versículo que usted se aprenda de memoria la próxima semana. No, todavía no termina la iglesia y ya se va hasta de su casa a aprenderse los más versículos que se pueda. ¿A poco? Ay, me va a decir que no. Falsos. No, no es cierto. Pero fíjense lo que dice la palabra de Dios en Salmo 19, el versículo 10 al 11. Dice acerca de su palabra, dice, son deseables más que el oro. Sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. El valor real de la palabra es más superior, mi hermano, que los $1,000. Mejor que el oro fino. Dice, porque ellas me enseñan, porque ellas me guardan, porque ellas me revelan quién eres tú. ¿A poco Dios, su palabra de Dios vale $1,000 nada más? Es invaluable. ¿Cómo no memorizarla? ¿Cómo no? A ver, en los momentos difíciles, así como Jesucristo dijo, escrito está. Cuando usted está en un momento bien difícil, ¿cuál es su texto? Espada. Ay, no. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y échense a correr. ¿No? ¿Por qué? Es uno. ¿Por qué no? Funciona. Señor, en ese momento necesitaba fortaleza y es el único versículo que me sé. Pero el Hijo de Dios, el creyente, el cristiano, tiene la obligación de poder memorizar la palabra de Dios. Yo no he conocido creyentes que tengan tiempo caminando con Cristo que no se memoricen la palabra de Dios. Si usted es uno de esos cristianos que tiene más de 5 o 10 años caminando con Dios y apenas se sabe un versículo y eso a medias, hay un gran problema. No se me espante, nomás así como que se la dejo para que mediten. El siguiente punto. Número 5. La meditación bíblica nada tiene que ver con los altares budistas ni los mantos de azafrán. La palabra meditación significa sencillamente hablar con uno mismo o reflexionar sobre el pensamiento. Meditemos. ¿Qué quiere decir? Reflexionemos. Juan 1:1 dice que el principio era el verbo. ¿El verbo qué es? ¿Qué es el verbo? Pero más adelante dice, y vimos su gloria como la del único Hijo de Dios. ¡Wow! ¿Eso qué significa para mí? Que el día que yo le abro mi corazón a Jesucristo, ¿es Dios mismo habitando en mi corazón? Ya estamos meditando. Ya estamos reflexionando. Pero también, ¿cuál es mi condición? Probablemente yo no tengo a Cristo en mi corazón y me hace falta. Interesante, ¿no? ¿Qué es meditar? Número 6. Y esta es la más fácil de todas. ¿A poco no? Aplicar. Pastor, si esa la hago todos los días, la aplico en mi vida. Perfecto. No puedes creer como creyente a menos que aprendas a aplicar la palabra de Dios a tu vida. Aplicación, no meramente información, debe ser siempre el objetivo definitivo al estudiar las Escrituras. Usted no se puede llenar de información solamente, porque se me va a hacer más cabezón y un corazón seco. Como cristianos, como creyentes, debemos llevar mucho fruto. No nos debemos de volvernos nada más personas que sabemos mucho de la Biblia, pero practicamos poco o aplicamos poco. Y esa es la parte más difícil. Por eso, recordemos, rendición. Todo empieza por rendirnos a Él. Señor, yo te necesito para poder empezar a comunicarme contigo y poder escuchar tu palabra a través de este método práctico para poder hablar de Dios, conocerte, memorizar, estudiar la palabra de Dios. Por eso es de que yo les invito muchísimo a ustedes, mujeres,
Hay un grupo de mujeres que están llevando un estudio respecto, es más, mires, traje mi librito para que vea. Se llama Asuntos de la Vida, Caminando con Jesús. Y una de las lecciones es, aquí hablan, ¿no?, la ilustración de la mano, 5 métodos para comprender la Biblia. Oiga, hermano, ya los recursos se nos han dado. Ya Dios nos puso todo en las manos. Hay información. ¿Cómo va a aprender usted la Biblia? Mire, ahí está la mano así, ¿verdad? Oír, leer, estudiar y poner en práctica, memorizar y meditar. Estos 5 principios para que usted pueda leer la Biblia, poder escuchar la voz de Dios y poder caminar y entender cómo es que Dios quiere trabajar en su contexto familiar, en su contexto personal. La pregunta ahora es, ¿qué es lo que está escuchando como creyente? ¿Ya se le acabó la felicidad de ser cristiano? ¿Ya se le acabó la felicidad de meditar en la palabra de Dios? Empezamos así como que, ¡ay!, con todo, ya el tercer domingo, ay, no, ya me cuesta trabajo levantarme temprano. Pero si cuando vas a trabajar te levantas a las 5 de la mañana, ¿cómo no te puedes levantar a las 8 de la mañana para ir a la iglesia? Es que ya me pagan, aquí no. Pero esta es vida eterna. Son más preciadas que el oro. Y le voy a decir una cosa fantástica. Cuando usted escucha de parte de Dios, usted va a querer ser parte de lo que Dios está haciendo. Y ser parte de algo de lo que Dios está haciendo es maravilloso. Es incomparable. Oiga, tener de partner a Dios y trabajar con Él, qué mejor coworker o jefe podamos tener. ¿Sabe por qué muchos cristianos están frustrados y están estáticos y ahí que no los muevan? ¿Por qué no escuchan a Dios hablar a sus vidas? Les puedo garantizar que el día que usted y yo escuchemos a Dios hablar, nuestra vida no se va a quedar estática. Va a causar una reacción, un efecto. Señor, yo he escuchado esto de ti y veo que tú estás trabajando. ¿Cómo puedo ser parte de esto, Señor? Y eso se llama crecer en nuestra fe. A dar pasos de, si Dios está haciendo esto y todo lo que Dios hace es bueno, por lo tanto, cuando hagamos las matemáticas, todo va a estar bien. Porque Dios ya lo bendijo. No voy a perder. Al contrario, tengo mucho que ganar. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Una hermosa disciplina la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios. Mi pregunta es, ¿cuándo va a empezar usted? Usted lo sabe. ¿Cuánto tiempo usted va a invertir? El tiempo de acuerdo a su urgencia. Si no le urge, probablemente no le va a meter tiempo. Pero si su vida depende de ello, yo creo que usted mismo ahorita me va a pedir, pastor, ¿me puede regalar una Biblia porque no tengo Biblia en casa? Con muchísimo gusto. Ahí está. Que eso no sea una excusa para que usted pueda ir creciendo en la fe e ir conociendo el plan de Dios para su vida. ¿Oramos? Amantísimo Dios, Padre Celestial, gracias en esta hermosa mañana, aunque se nos fue el tiempo rapidísimo, pero hablar de tu palabra siempre es algo maravilloso. Señor, tú nos estás hablando en Iglesia Oasis que lo más importante es la meditar en tu palabra, escucharte porque tú nos hablas a través de ella. Y es importante que tu pueblo pueda escuchar la dirección en la cual tú nos quieres llevar. Y cuando tu pueblo escucha la dirección tuya, de tu palabra, tenemos la confianza y la certeza de que todo estará bien. Y cuando decimos todo estará bien es porque tú vas al frente de nosotros, porque tú tienes el control de todo, porque tus manos sostienen nuestro pie, porque tu gloria va detrás de nosotros, Señor, cuidándonos y protegiéndonos. Permite, Señor, que nuestras vidas puedan ir creciendo en la fe, que podamos llevar fruto y caminar y dar, Señor, caminar en estas buenas obras que tú ya predestinaste para nosotros caminar. Fortalécenos, Señor, a través de tu palabra. Que esta palabra en esta semana pueda tener un impacto maravilloso en la vida de cada uno de nosotros. Esta es mi oración en esta hermosa mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este fue nuestro mensaje de esperanza. Conócenos en www.iglesiaoasis.co. Somos Iglesia Oasis de Crystal Lake.